Ser podcast. Esto es Acontece que no es poco, y yo soy Nieves con Costrina, la que te lo cuenta en cuanto te descuides. Cada fecha esconde grandes historias minúsculas, o no. A veces guarda pequeñas historias con mayúscula. Aquí te dejo escuchando una. Nieves, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola Roberto, hola Carlas, ¿qué tal? Ahí está. Bueno, ya sabes cómo concluía, te acaba de llegar, ¿verdad? El mensaje Sí. de agradecimiento a todos oyentes tal Qué de grande. Carlas Francino, el viva la ventana. ¡Hostia! De esto que dice. A ver, ¿por dónde empezamos, Nieves? Tenemos hoy un asunto artístico y que tiene que ver con los nazis y que además tiene mucho misterio detrás. Y claro, todo esto junto, ya sabes que lo hace muy interesante, no es muy apasionante todo lo que tiene que ver con los nazis y con todo esto. Además de la carnicería, que esto no tiene ninguna guasa, además de la carnicería que los nazis provocaron en el mundo, además de las decenas de millones de vidas humanas que se llevó la ideología ultraderechista por delante, hubo infinidad de daños colaterales gravísimos, ¿no? Entre ellos el expolio artístico. Lo que robaron, lo que destruyeron, lo que perdieron, madre mía. Los que saben calcular estas cosas dicen que apenas se ha recuperado un 60% de lo que expoliaron estos canallas fascistas, ¿no? Y hablando de ultras, de España, de nazis, de arte y de fascistas, no me voy a aguantar las ganas porque lo voy a recomendar. Es un libro muy reciente del historiador Miguel Martorell que se titula El expolio nazi y cuenta lo mucho que tuvieron que ver en todo esto grandes apellidos españoles de los Cayetanos a la hora de hacerse con el arte expoliado por los nazis en Europa, que eso también tiene muchos bemoles. Mucho aprovechado por estos lares es lo que hubo, mucho simpatizante nazi ahora de color verdoso. Y uno de los robos más impresionantes perpetrado por los nazis fue el de la famosa cámara de ámbar del Palacio de la Zarina Catalina en San Petersburgo, ¿no? 6 toneladas de ámbar, que es más valioso que el oro, y que forraban techos y paredes de una de las grandes salas del palacio. Aquellas planchas de ámbar las robaron los nazis, pero ¿dónde están? ¿Dónde demonios están? ¿A dónde fueron a parar? Y si están a lo mejor en el fondo del mar Báltico, y si todavía hoy están en las bodegas del barco que trasladaba la cámara de ámbar a la Alemania nazi y que se hundió, que a eso vamos, aquel 13 de abril de 1945, tal que hoy, ¿no? La cámara de ámbar es probablemente la joya de las artes decorativas más buscada del mundo, la más valiosa joya también de la que se apropiaron los nazis en Rusia, Así que, como especular es gratis, bueno, pues vamos a ver qué era la cámara, qué pasó, dónde podría estar, o si lo mismo no está en ninguna parte. Debajo del mar, bajo del mar, vives contenta siendo sirena, eres feliz. Sé que trabajan sin parar y bajo el sol para variar, mientras nosotros siempre gozamos bajo el mar. Bueno, con el permiso de esa versión de Alejandro Sanz, vamos al principio. A ver, ¿cuándo y cómo llegan los nazis hasta la cámara de ámbar? Porque, bueno, está claro que tuvo que ser durante la invasión a la Unión Soviética, ¿no? Cuando se les colaron, evidentemente, Claro. sí. Y además prácticamente nada más invadirla, fueron directos. Fue en 1941 y como fue una invasión relámpago, es que a los soviéticos es que los pilló con el paso cambiado. O sea, los franceses, por ejemplo, sí anduvieron más ligeros cuando Hitler invadió Francia y antes de que alcanzara París, pues les dio tiempo a vaciar el Louvre, ¿no? Se metieron el turbo y sacaron todo lo que pudieron. Lo dejaron con 4 cachivaches. Pero vamos, la Gioconda, la Victoria de Samotracia, la Venus de Milo, que a por eso iba Hitler, esas ya no estaban, esas se las habían llevado, las habían puesto a buen recaudo. Los soviéticos no tuvieron tiempo de salvar la cámara de ámbar, porque a ver cómo desmontas 6 toneladas de planchas con prisas, imposible, ¿no? Los nazis, que además de asesinos eran puros delincuentes, se fueron de cabeza a los palacios zaristas de San Petersburgo. Bueno, por aquel entonces no se llamaba San Petersburgo, aquello se llamaba Leningrado, ¿no? Y allí, en el Palacio Imperial, lucía desde principios del siglo XVIII una preciosa sala forrada con planchas de ámbar que habían extraído del lecho del mar Báltico, ¿no? Es un ámbar muy cotizado. Aquello era carísimo y el ámbar estaba trabajado con una belleza impresionante, ¿no?
Lo único que pudieron hacer para intentar salvar la cámara pues fue forrar las paredes. Los soviéticos dijeron, vamos a forrar esto con telas a ver si los nazis no se percatan de que el ámbar está debajo, ¿no? Pero bueno, los nazis sabían perfectamente que eso estaba ahí y sabían a por lo que iban. Desmantelaron todo y se llevaron todo el ámbar al castillo de Kaliningrado. Y aquí empieza el misterio. Justo a partir de este punto y en este castillo nace la pregunta, ¿qué fue de la cámara de ámbar? Y bueno, hay teorías para todos los gustos porque nadie pierde la esperanza de encontrarla, ¿no? Yeah, porque podría ser que aún estuviera oculta en alguna parte. Sí, podría ser perfectamente, podría ser. Y puede que nos suene de algo. Lo que ocurrió hace 5 o 6 años lo vamos a recordar porque nos tuvo a todos un poquito, a mí iba a decir especialmente, no, pero como mucha gente muy apasionada, ¿no? Es un asunto que estuvo en todos los informativos y en toda la prensa, aunque luego todo quedó en nada, la verdad. Fue cuando 2 cazatesoros creyeron haber descubierto el famoso túnel al sur de Polonia donde los nazis se escondieron en un tren repleto de oro y obras de arte, ¿no? Esto no es ninguna fantasía porque el tren existió, ese escondite existe, igual que existió o existe la cámara de ámbar, pero bueno, todo esto hay que encontrarlo. Cuando creyeron tener localizado el túnel y dentro de él el tren del oro nazi, que así lo llamaban, pues también albergaron la esperanza de que en ese tren estuviera la cámara de ámbar, pero bueno, acabó descartándose porque resulta que la geología es un tanto caprichosa en sus formas y les jugó una mala pasada con el georradar. Resultó que ni túnel, ni tren, ni un chasco total. Una de las teorías dice que la cámara de ámbar ya es historia porque quedó totalmente destruida en el incendio del castillo donde estuvo escondida, este que he mencionado, el castillo de Kaliningrado, ¿no? Pero otros dicen que ni de coña, que los nazis sacaron la cámara cuando ya vieron la guerra perdida, que se la llevaron antes, que cuando se produjo el incendio del castillo, todo lo expoliado por los nazis ya no estaba allí. Pero hay otra teoría que mantienen otros investigadores y es que la cámara de ámbar sigue en Kaliningrado, que tampoco se llama ya Kaliningrado, era la ciudad de Königsberg, ¿no? Dicen que podría estar oculta, según un historiador ruso, en un búnker ahora que está cegado, pero bueno, da igual, también se está sin confirmar, porque para todo esto siempre se necesita mucha pasta, ¿no? Que abra los túneles o haga prospecciones, ¿no? Otros que si la cámara se ha vendido desmantelada, otros que tal, otros que si cual, o sea, el misterio de la cámara de ámbar sigue muy vivo. Train a ride, 16 coaches long. Train a ride, 16 coaches long. Well, that long black train got my baby and gone. Bueno, ahora vamos aquí en el tren, pero recuerdo que todo esto ha empezado con otra teoría, recordando que un 13 de abril, como hoy, se hundió un barco que podría llevar a bordo la cámara de ámbar. Y esta es la teoría, esto es lo más apasionante porque es la teoría más reciente, de hace solo unos meses. Esto se ha sabido en octubre de 2020, ¿no? Porque ni investigadores, ni historiadores, ni cazatesoros paran en su intento de localizar el arte expoliado por los nazis. Vamos a lo del barco. Era un buque alemán que durante los primeros meses de 1945 estuvo participando en lo que llamaron Operación Aníbal. Esto era un operativo que se puso en marcha cuando los nazis vieron que la guerra ya estaba perdida y bueno, empezaron a evacuar a tropas, a civiles, a materiales, armas y por supuesto todo el arte expoliado de la Unión Soviética. Pues según avanzaba el ejército rojo hacia Alemania, ellos iban sacando cosas. Uno de aquellos 1.100 barcos que participó en la Operación Aníbal y que trasladaron a 1 millón de personas era uno que se llamaba, que lo voy a decir fatal, Karlsruhe, ¿no? Ese fue el último barco en zarpar el 12 de abril del puerto de Kaliningrado. Llevaba a bordo a 150 soldados y a 900 civiles, vehículos militares y 360 toneladas de materiales calificados como bienes retornables. Pero no sé exactamente ni encuentro qué es eso de bienes retornables, o si era una forma de disfrazar lo que fuera que trasladaran, ¿no? Lo que sí se sabe es que el buque, que no era grande, iba demasiado cargado para sus dimensiones y que se fue a pique, vamos, en cuanto recibió los primeros bombazos aquel 13 de abril de aviones soviéticos, nada, en 3 minutos se hundió. Solo se salvaron 113 personas de las 1.000 y pico que iban, ¿no? Hay quien sospecha que la cámara de ámbar iba en las bodegas de ese barco, pero bueno, no se sabía el punto exacto en el que se hundió, ¿no? Esto se ha descubierto hace 6 meses, cuando unos buzos por fin localizaron el pecio en el fondo del Báltico. Llevaban un año buscando el naufragio y bueno, ya saben que todo está intacto.
Bueno, en caso de que estuviera en las bodegas la cámara de ámbar, sería paradójico que el ámbar extraído del lecho del mar Báltico esté ahora en el fondo del mar Báltico, ¿no? Ya ves tú cómo son las cosas, sí. Sorpresa, sí. Pero bueno, aún no se ha confirmado que el barco transportara la cámara de ámbar, porque el rescate de las bodegas no está nada fácil. A ver qué descubren, pero estaría bonito que el ámbar báltico estuviera en el Báltico, ¿no? Cerramos el círculo. Queda mucho por saber de lo que guardan las bodegas del buque, porque las imágenes que han podido tomar en esas imágenes solo se ven porcelanas y vehículos militares, pero hay muchos embalajes que no saben qué contienen. Si fuera la cámara de ámbar, bueno, pues nos enteraremos porque será una notición, ¿no? Pero mientras, quien quiera saber cómo era la cámara de ámbar, que lo busque en San Google, ahí la tienen, aunque seguro que algún oyente u oyenta, que diría Corona, ha visto la réplica en persona en San Petersburgo. En el año 2003, cuando San Petersburgo celebró el tricentenario de su fundación como ciudad, se inauguró la nueva cámara de ámbar que generosamente se prestó a hacer Alemania como gesto por haber provocado su pérdida, ¿no? Porque los rusos tenían muy documentada cómo era, ¿no? Pero bueno, esto es como si te roban un matiz y dices, como tengo fotos y sé cómo era, pues pinto otro igual, ¿no? Pero hijo, pues vale, pero hijo, no es lo mismo. No es lo mismo. Los alemanes hicieron un trabajo de chinos, salió muy caro, carísimo, millones de euros en ámbar, utilizando técnicas del siglo XVIII, en fin, para que les quedara igual. Es muy bonita, pero bueno, más barato les habría salido a los alemanes que la ultraderecha y su líder Hitler no hubieran llegado al poder y no haberlo votado. Suscríbete a Acontece que no es poco. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a jueves a las 7 de la tarde. Cadena SER. La radio.